Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Preparar una empresa logística para venderla. O buscar una empresa logística para comprarla y avanzar más rápido. Por ambas cosas pasó el protagonista de esta semana. Hablamos con Hernán Sánchez, director comercial de Celsur y también presidente de CEDOL, la cámara que en Argentina nuclea a los operadores logísticos. Una charla con Hernán interesante sobre todo lo que ha acontecido en su larga trayectoria en este importante mercado. Espero que disfrutes el diálogo como nosotros disfrutamos al mantenerlo. Bueno, buenos días Hernán, muchas gracias por este tiempo para Todo Logística. Buen día Mario, muchas gracias a vos por invitarme y por darme un espacio para charlar contigo. No, faltaba más. Para los que no te conocen, Hernán, ¿quién es Hernán Sánchez? Contanos un poquito, un breve pitch. ¿Quién es Hernán Sánchez? Hernán Sánchez es un argentino de 46 años que hace muchos años ya que trabaja en la logística, que le apasiona lo que hace, que divide su vida en tres, entre sus amigos, su familia y su profesión, y que trata todos los días de hacer algo que aunque sea un ratito lo haga sentir bien. Me gusta mucho la parte social. Tengo una red social muy grande que la cultivo y la trato de mantener activa. Tengo un grupo de amigos muy cercanos, muy chico, y tengo un montón de amigos no tan cercanos, con los cuales comparto distintas cosas. Tengo mi familia, dos hijos, uno de 17, en una edad ya complicada, empezando a recordar mucho a las anécdotas de mis vivencias con mi padre, porque viste que uno tiene una memoria más avanzada sobre su vida. No te acordás tanto cuando tenés 4 o 5 años, pero sí te acordás perfecto de las cosas que hacías a los 16, 17. Y tengo una nena de 11, que también es la otra mirada, ¿no? Yo tengo un hermano varón y en mi casa éramos todos varones, así que la parte de la nena es la parte más tierna. Me gustan mucho los deportes, practico tenis y golf, pero soy fan diría que de cualquier deporte que se te ocurra. Y bueno, y profesionalmente tengo una actividad que me ha permitido desarrollarme, crecer y tener la suerte de a veces poder hablar por un sector o por un grupo de gente que me da la responsabilidad a mí de representarlos, así que también eso me ocupa gran parte de mi vida y de mi tiempo últimamente. Un pequeño resumen de lo que yo creo que soy. Muchas gracias Hernán y es un gusto conocerte y tenerte aquí y tenerte también como cliente. Hoy diriges un grupo importante y estás como presidente también de una institución importante. Pero en el comienzo te tocó estar del otro lado, como del otro lado del mostrador, como comprador de servicios logísticos. Contanos un poquito, ¿qué era lo que buscabas cuando tratabas de encontrar un proveedor logístico? Sí, te diría que me voy a ir un poquito antes todavía. Yo me inicié trabajando ni bien terminé la escuela secundaria a los 18 años, cuando la logística no era una palabra común, al menos en Argentina. Estaba muy asociada todavía a todo lo que eran las campañas militares y la división del ejército. Digamos, las empresas tenían la división de transporte, digamos, o sea, el transporte y distribución. Yo venía del área de sistemas, o sea, había hecho una carrera, había estudiado muchos sistemas, que sí era el auge en finales de los 80, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, todo lo que era la irrupción de las PC y de la sistematización de las compañías,
Así que yo venía a esa área, me había graduado como analista de sistemas y demás. Así que bueno, venía en esas áreas. Y te diría que muchos de los profesionales de logística salieron del área de sistemas. Comencé a trabajar en una compañía, tipo cadete, tipo data, pero con mucho conocimiento de sistemas, empecé a hacer cosas rápidamente que de alguna manera me permitieron destacarme. Básicamente, cuando vos incorporás sistemas, o la utilización en ese momento de las computadoras en sí mismas, a tareas que se hacían manuales, la productividad es infinita. Con lo cual, las tareas para las que a mí me habían contratado, cuando las colocábamos dentro de, o las podía sistematizar o meter dentro de una computadora, me liberaba un montón de tiempo. Y la gente decía, bueno, pero algo tenés que hacer, lo que te contratamos para que hagas algo que dura 5 horas, lo hicieron, y ahora se hace en 10 minutos. Trabajaba para un grupo muy importante en Argentina, que era el Grupo Macri, en una de las divisiones de las compañías. Y ahí me empecé a meter con esto de ordenar todo lo que era manejo de inventarios, stock, planificación de la producción, que después se llamó logística. Así que esos fueron mis primeros pasos en logística. Después, esta empresa del Grupo Macri, que me importábamos, yo planificaba la producción para nosotros de una empresa muy importante en Uruguay, se llamaba Freepur. Mira, no sé si existe o no, pero era una empresa que hacía alimentos de pescados y alimentos de pescado congelados en Montevideo. Entre otras cosas, el principal producto de la empresa era empanadas y pizzas congeladas acá en Argentina. Y el Grupo Macri se define a meterse fuertemente en alimentos y compra una empresa muy grande en Argentina, se llama Canale. La marca sigue estando. Y bueno, nosotros vamos a Canale, nos fusionamos con Canale, siendo nosotros muy pequeños y ellos una empresa muy grande. Y ahí sí yo, al poco tiempo, ya quedo directamente en el departamento de logística, ya con un nivel de jefatura, tenía 20 y pico de años, 21, 22 años. Y ahí sí empecé mis primeros pasos ya en serio en logística. Mi jefe ahí en Canale era Raúl Garreta, el actual presidente de Arloc. La vuelta de la vida. Después yo le pasé, o sea, Raúl me sucede a mí como presidente de Arloc en Argentina. Y él fue mi primer jefe y fue la persona que me introdujo a mí dentro del mundo de Arloc. Él fue el que me hizo socio de Arloc. Bueno, ahí obviamente la visión es totalmente distinta, pero muy complementaria. El servicio tercerizado no era algo tan común. Recién empezaban los operadores logísticos, lo que hoy son los operadores logísticos. Las compañías simplemente empezaban a salir de su flota propia de vehículos para pasar a contratar fleteros. Pero los depósitos y la gente de depósito y las máquinas de depósito eran propiedades de las compañías, mayoritariamente. Recién empezaba el auge de la tercerización. Trabajé varios años ahí, después vino el boom del grupo Excel. Cuando el grupo Excel en Argentina empezó a comprar muchas empresas, me convocaron a mí para una división logística, y ahí sí pasé ya del otro lado del mostrador, a trabajar con ellos. Muy poquito tiempo, el grupo Excel no cubría de alguna manera lo que yo quería para desarrollarme. Y tuve la suerte que me convocaron de Ryder, una de las grandes empresas en ese momento multinacionales. Me incorporé al staff de Ryder en Argentina y ahí trabajé bastante, aprendiendo mucho también y desarrollándome ya del lado del operador logístico. Hasta que hago el salto a la que fue, yo creo, la empresa que más me potenció, que fue Exologística, bajo la bandera de lo que era el Grupo Román en ese momento. Y ahí sí trabajé ya 7, 8 años, ya llegué a ser un gerente de división, lo que sería hoy un director, en toda Latinoamérica. Desarrollamos Exologística por toda Latinoamérica. Y sí, ese fue te diría, el pico de mi carrera como funcionario, hasta que se vende el grupo. Sobre eso que también... Quería meterme sobre la venta de Exologística, ¿no? Tenemos muchos clientes que han pensado en, bueno, ¿cómo preparo, cómo hago para, no sé, mis hijos no quieren continuar con mi empresa de logística o lo que fuera, ¿cómo hago para venderla? Contale un poquito a la audiencia cómo se logra la venta de un operador logístico. Bueno, ¿cómo se logra?
yo te puedo contar mi experiencia y es una experiencia de funcionario, no es una experiencia como la que tengo hoy de accionista de una empresa. Pero me diste pie con la introducción para que pase un mensaje más sociopolítico, si querés. Yo tengo esto que vos decís, imagínate que también a mí me llegan comentarios o charlas de café con grandes empresarios que tienen la disyuntiva de cómo viene la sucesión. Sobre todo que muchas de las empresas tienen una extracción familiar y tienen funcionarios que son accionistas en la compañía. Y lo importante, lo primero que hay que tener claro es que esta actividad es una actividad altamente demandante de horas. Y como todo en la vida, para ser exitoso, si vos le tenés que dedicar tiempo a algo, te tiene que gustar. O sea, es muy difícil dedicarle tiempo a algo que no te gusta. Vos podés dedicarle un ratito a algo que no te gusta. No le podés dedicar muchas horas a algo que no te gusta. Sosteniblemente. Con lo cual, para ser exitoso te tiene que gustar. Primer gran definición. Con lo cual, no es ni bueno ni malo a veces vender las compañías. Lo que sí es muy importante y muy necesario es profesionalizar las estructuras que administran las compañías. Y eso puede ser por línea de sangre o por ejecutivos, por funcionarios. ¿Está bien? Pero sí, hoy las empresas de logística requieren funcionarios de alto nivel, profesionales, conduciendo las compañías. ¿Cómo se, no voy a esquivar tu pregunta? ¿Cómo se vende una compañía? Nosotros no tenemos activos. Nuestra actividad difícilmente tiene activos o está soportada sobre activos, que es cómo se evalúan o cómo se venden a veces grandes complejos industriales. Para resolver, la participación que yo tuve fue pequeña en términos de que Exologística era una proporción muy pequeña del grupo, cuando se vendió el grupo Román, ¿no? Se vendió Exolgan, Exologística, y todos los convenios que tenía firmados de confidencialidad, ya se vencieron todos. Así que puedo hablar tranquilo de eso. Fue una operación muy grande, muy grande. Y los compradores fueron empresas del exterior, como el puerto de Singapur y un fondo de inversión inglés. Pero, a ver, nosotros nos preparamos para el proceso de venta. Hubo una decisión primero de vender la compañía. En función de esa decisión, creo que lo más acertado que hizo quien conducía la compañía, más allá de Alfredo Román, que era el accionista principal del grupo, que era Karina, con la que por ahí yo tenía un poco más de interacción, porque en ese momento era una especie de jefa mía en una división, fue buscar profesionales que la asesoren de cómo llevar adelante ese camino. Se contrató un banco que fue el que armó las carpetas y de alguna manera nos lideró a cada una de las celdas en cómo había que preparar los presupuestos. Que no es lo mismo la evaluación de un puerto que de una empresa de servicios, que de una empresa de real estate, que eran las 3 divisiones básicas que teníamos nosotros. Hay todo un tema de eliminación de contingencias, que es muy importante, todo un tema de formalización de contratos. A veces cuando vos venís en el día a día llevando tu relación con tus clientes, dejás de lado la parte formal. Estamos hablando hace casi ya 20 años atrás, ¿no? Pero hoy es más difícil eso, pero entonces hay que un tema de formalización de contratos y demás. Y después hay temas de evaluaciones. Pero bueno, ¿cómo se vende? Así. Se vende primero tomando la decisión y después asesorándose. Hay profesionales específicos que entienden de cada cosa. Y después falta la otra parte, que esa es más azarosa, ¿no? Que es el timing y encontrar el comprador. Todas las cosas se venden si alguien las compra. Y hay momentos para eso. Te propongo dar un giro de 180 grados y ahora hablar sobre la otra experiencia. Te tocó también, ahí sí, a modo personal, comprar una compañía como Celsu con 200 personas trabajando en su plantilla y llevarla a 1000. Te quiero preguntar ahí, ¿es mejor comprar
¿por qué no se opta por formar y crear una empresa de servicios más que comprarla? ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene en comprar algo que estaba funcionando? Y contanos un poquito cómo fue el origen de este negocio en el último en el que estás participando. Bueno, yo nunca formé una empresa de cero, no te puedo dar una experiencia respecto a eso. Nosotros compramos Celsur, un grupo de inversores. Celsur era una empresa que existía, era una empresa que tenía nombre, que post-crisis 2001 en Argentina había quedado golpeada, era una empresa que tenía sus orígenes en un formato americano, había venido a la Argentina básicamente para prestarle servicios a Walmart, había hecho inversiones en depósitos y en trailers, apalancada en créditos en dólares. Post 2001 se le complicó la situación, estaba en una situación muy compleja y deciden irse. En esa decisión de irse con créditos en default, una situación financiera realmente muy complicada, nosotros hicimos una compra de la compañía a través de una ingeniería financiera que no lideré yo, pero que sí acompañé. Y yo accedí a un porcentaje de la compañía y a su vez a un stock option por ser uno de los ejecutivos que la tenía que llevar adelante. Nos fue bien en el desarrollo junto a Marcelo, que es el actual gerente general de la compañía y socio mío. Y también en ese momento participaba Francisco, que ya hace un par de años que no está más con nosotros. Y bueno, nos fue muy bien. Y ahí se ejecutaron los stock options, la compañía empezó a crecer, y bueno, sí, hoy somos una de las 5 grandes de Argentina, básicamente en el negocio de contract logistics, que es lo que nosotros nos especializamos, ¿no? Que son grandes contratos de grandes volúmenes. Pero bueno, pero la experiencia es, te diría que yo creo que es buena. Es muy complejo hablar de algo que es lo único que uno conoce, ¿no? Pero yo pasé de ser ejecutivo a ser accionista. Hay otros que pasan de ser accionistas a ser ejecutivos, digamos. No quiero decir cuál sea mejor, yo conozco esta nada más. Me surgen 2 temas a partir de esto que decís y me gustaría que reflexionaras brevemente sobre cada uno de ellos. Uno, lo que fue la experiencia de este modelo americano que viene a la Argentina y que de alguna manera no funciona o no se termina de adaptar, ¿no? Y lo otro, la crisis del 2001 para la empresa fue una oportunidad, en definitiva, o para ti personalmente fue una oportunidad que te permite comprar esta compañía. Contanos un poquito sobre crisis que son oportunidades para las empresas y un poco lo que es adaptar una empresa exactamente al territorio donde se va a desarrollar. Empiezo por lo segundo porque me sale más naturalmente. Yo soy un convencido de que los modelos cualquier modelo requiere de customización. O sea, en realidad casi que cualquier cosa requiere de customización. Hasta un mueble. O sea, cuando vos compras un mueble en una mueblería y lo llevas a tu casa, algo le vas a hacer, digamos, le vas a poner, aunque sea los cositos bajo de las patas para que no te raye el piso. Pero hay una customización de todo en la vida, hay una customización. Imagínate cuando mezclas culturas tan distintas como la americana con la argentina. No funciona igual una empresa en Buenos Aires que en Montevideo. Imagínate Chicago contra Córdoba. O sea, claramente tenés que customizarla. Nosotros tenemos particularidades y metodologías distintas. Ellos vinieron con un librito, los americanos son muy de eso, ¿no? Armaron el modelo de servicio logístico para prestarle a Walmart, tal cual como lo hacían en Estados Unidos. Y obviamente al principio no funcionó, y después lo fueron arreglando, pero ya los parches, yo tengo varias anécdotas, no voy a explayar de eso, pero nosotros heredamos, por ejemplo, un edificio con un cross-dock totalmente diseñado para el modelo americano. Pues muy, muy cortitos, técnicos, pero muy cortitos. El modelo de cross-dock de depósito americano sustenta sobre los trailers parados todo el tiempo en los docks. O sea, vos utilizás los trailers como lo que nosotros llamamos los staging, tanto staging in como staging out. En nuestros modelos,
y en el europeo, los staging están dentro del depósito. ¿Por qué? Porque el camión parado es muy caro a nuestro esquema. En su esquema, donde el crédito la tasa es cero y todas las empresas tienen 2.000, 3.000 trailers, ellos usan los trailers. Entonces, eso acá fracasó, obviamente fracasó, porque el tipo que te dejaba el camión parado ahí te quería cobrar por dejar el camión parado. Bueno, nosotros por suerte lo pudimos reconvertir, ese depósito, y lo pudimos agrandar. Pero o sea, la customización es necesaria. En ese momento se subestimó, o yo creo que hoy ya no se subestima. De hecho, muchas de las empresas exitosas multinacionales delegan en management local. Ya no vas a ver tantos gerentes generales expatriados como veías hace 20 años. Hace 20 años era muy común ver a un gerente general que era un expatriado, un francés, un americano, un inglés, que era el número 1 de tal compañía en Uruguay, de tal compañía en Argentina o en Brasil. Hoy ya es difícil. Probablemente haya un financiero o haya algún controller, pero los número 1 empiezan a ser personas con un alto conocimiento de los mercados locales. Esa era la segunda parte de tu pregunta. La primera parte, y ahí ya me estoy perdiendo, estaba relacionada las oportunidades en las crisis, ¿no? Para los que a las sobreviven. oportunidades en las crisis. Claramente las crisis socialmente no son buenas, ¿ok? Y no son buenas porque pasan un tamiz, y ese tamiz, por lo general, le complica la vida a mucha gente, ¿ok? No quiero que me descontextualicen con lo que voy a decir ahora, y por eso es importante esta introducción. Las crisis son buenas para los que las sobreviven, pero son muy dolorosas y son muchas veces injustas durante el periodo de crisis. Sobre todo en países con alta desigualdad social como lo es Argentina. Dicho esto, para que no se me descontextualice, cada crisis, la frase de que una crisis es una oportunidad, yo la suscribo. Es el momento en el cual, si sos creativo y si aprovechás esos momentos como para ver la salida, las salidas por lo general son de rebote. Los que sobreviven las crisis tienen un periodo de viento a favor, por lo general, importante. Yo soy de los que cree eso. De hecho, si vos mirás en esta pandemia, hay un montón de compañías que están reconvirtiéndose rápidamente a algo a tecnologías y a formas de trabajo que estaban disponibles, pero que por alguna cuestión no se usaban, y que la crisis las dinamizó. Y hay otras compañías que han también acelerado sus procesos de crecimiento. Todo lo que es en nuestra actividad, la entrega domiciliaria, todo lo relacionado con el e-commerce. Aquellas empresas que estaban trabajando en eso y que lo veían como un punto central a futuro, se les aceleró un montón la curva de desarrollo de esos negocios. Así que sí, yo creo que sí, que las crisis son oportunidades, pero de vuelta, pero hay que pasarlas. Y para poder pasar las crisis, es muy importante el trabajo previo. Es muy importante estar sano, es muy importante tener estructuras sólidas, es muy importante haber hecho los deberes bien. No es lo mismo que te agarre, no iba a decir una gripe y no es el mal ejemplo, digamos. No es el ejemplo correcto en este momento. Pero no es lo mismo que te agarre cualquier problema estando flaco, desnutrido, que te agarre siendo una persona sana, cuidándote con el colesterol bajo. Ya bueno, esto es lo mismo. Las empresas sólidas tienen mucha más chance de superar las crisis y encontrar las oportunidades que las empresas que venían mal financieramente o con problemas de mercado o con problemas de liderazgo de su personal. Bueno, eso es muy importante hacerlo en las precrisis, que es cuando uno tiende a relajarse a veces. Y es incorrecto eso. Hernán, tú como presidente actual de CEDOL y como anterior presidente de Arlog, tenés claramente una visión de cómo es el sector de las empresas logísticas argentinas.
dijimos recién, tú dijiste que si agarra bien a la empresa, la crisis, bueno, puedes sobrellevarla mejor. Contanos para los que estamos mirando desde fuera a la realidad argentina, ¿cómo agarró esta crisis a las empresas, a los operadores logísticos argentinos? ¿Los agarró bien preparados? ¿Los agarra mal? ¿En qué momento los agarró? Los operadores logísticos en Argentina tienen un tema digamos, de preparación de muchos años, con lo cual son sólidos. La tercerización en Argentina ya lleva muchos años. CEDOL es la cámara que los agrupa. Te diría que la mayoría de los operadores logísticos, siempre las generalidades, hay excepciones, pero en la mayoría de los operadores logísticos en Argentina son sólidos, son empresas profesionales, con lo cual la crisis nos agarra bastante bien parados en ese sentido. Del punto de vista de la situación de todos los sectores en Argentina, no era la mejor, ¿está bien? O sea, esta crisis o esta pandemia no agarra a Argentina en el mejor momento. Veníamos en una situación muy complicada como país, con alta inflación, con altas tasas de interés, con pérdida de empleo, digamos. O sea, no estábamos en esto que yo te digo de estar las empresas sólidas y tranquilas para cuando no se agarró en el mejor momento. Pero al sector lo agarró bastante sólido en términos de su estructura empresarial de prestación de servicios. La primer gran dicotomía que aparece acá es que no aplica la generalidad de la ley, porque el operador logístico es un apéndice de sus clientes. Con lo cual, en esta pandemia, donde la cuarentena, por lo menos en Argentina, pero te diría que en casi toda la región, ha sido selectiva, hubo un poco de azar en términos de que clientes continuaron. O sea, no es lo mismo tener de cliente a un productor alimenticio, a un distribuidor de alimentos o de productos farmacéuticos, que tener de cliente a no sé, un productor de juguetes, ¿también? Que quedaron relegados. Entonces, ahí ya empieza a haber un tema de segmento de negocio. O aquellas empresas, como te decía antes, que tenían desarrollado, que estaban mucho más en el tema de la entrega domiciliaria, con la pandemia tuvieron, hasta en algún caso, mantuvieron el volumen o crecieron un poquito, cuando todas las demás cayeron. Lo que sí te diría es que la Cámara se movió muy bien, el sector se movió, hemos logrado un diálogo con el gobierno interesante en términos de que nos han escuchado. Obviamente nos han escuchado, pero por escucharnos no vamos a lograr soluciones mágicas, pero la logística se ha entendido como un área central dentro de la crisis de pandemia. El abastecimiento es un punto central para que la gente se pueda quedar tranquila en su casa y no haya pánico de acopio de productos y demás. Eso Argentina lo ha transitado extremadamente bien. Pueden ver millones de noticias de Argentina. Lo que no han visto en ningún lado es que hubo desabastecimiento de productos, o falta de combustible, o que no se recogió la basura en algún lado, o que no había remedios en una farmacia. O sea, la logística soportada, te diría, en una alta mayoría de empresas privadas, ha estado a la altura de las circunstancias y ha respondido. Después es lo que te decía antes, ¿no? Hay industrias que están totalmente paralizadas. Hernán, mencionabas el diálogo con el gobierno. Tengo conocimiento que se le plantearon algunas medidas de salvataje, ¿es así? Contanos un poquito qué es lo que los operadores logísticos le plantearon al gobierno exactamente. Lo primero, el gobierno puso medidas de salvataje para el sector privado en general y para la población en particular hacia la población. Las medidas de salvataje apuntaron básicamente a sostener el empleo y a sostener los ingresos de las personas. Y de algunas medidas, y con este objetivo, obviamente, se ayudó o se busca ayudar a las empresas que son las que pagan parte de los salarios de las personas. Una de las grandes
medidas que nosotros pedimos y que fuimos escuchados es que al inicio de estas implementaciones, como nosotros éramos una actividad esencial y podíamos seguir trabajando, no entrábamos dentro de la prohibición de circulación o de movimiento de trabajo que tenían otras actividades, se nos había excluido de algunos beneficios. Un poco lo que nosotros planteamos es que a pesar de que nosotros podíamos seguir trabajando, eso no nos exentuaba de la problemática, al revés. El hecho de tener que seguir trabajando nos complicaba en algunos lugares, porque teníamos que poner transporte a las personas para que puedan venir, teníamos que hacer frente a todos los elementos de protección personal para hacer el cuidado correcto de nuestros colaboradores, teníamos que hacer frente a separar turnos de trabajo para poder garantizar que ante un eventual contagio y la aplicación de los protocolos íbamos a seguir prestando el servicio que era esencial de, por ejemplo, distribuir medicamentos. O sea, bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo pero no lo entendieron, digamos, y fuimos incluidos dentro de algunos beneficios. Después, esos beneficios terminan siendo a nivel compañía, y cada compañía es un mundo y califica o no califica y los pide o no los pide. Ya esa no es una decisión sectorial o de cámara, sino que es una decisión empresaria, y cada compañía es soberana en eso, la cámara no se mete en eso. Pero el acceso a ese tipo de ayudas se han tramitado y se han logrado a través de la cámara. Sin duda que cada segmento es distinto, como tú señalas. En particular, todos tienen obviamente márgenes muy pequeños y en este caso hay muchas compañías que están con gran parte de su personal licenciado, ¿no? ¿Cómo se hace para sobrevivir cuando los márgenes son tan pequeños y tenés de repente tantos costos fijos por plantillas tan grandes, ¿no? ¿Cómo la están llevando? Por ejemplo, en el caso de Celsur, contanos un poquito cómo está la situación en números. Mira, sí, los márgenes del sector son bajos. Nuestro negocio es un negocio de volumen, no es un negocio de margen. Y nuestra actividad es una actividad mano de obra intensiva. La logística en general en la región es mano de obra intensiva, es una alta generadora de empleo, que es lo que más se ve afectado en estas crisis. En el caso de Celsur, nosotros estamos a un 75% de nivel de actividad, lo cual es alto para la crisis. Te diría que el promedio está en el orden del 50%. Hay empresas que están al 100% y algunas crecieron un poquito, pero la mayoría ha decrecido. Nosotros estamos en orden del 75%. Básicamente nosotros tenemos una división de negocios que se puede agrupar en 3 grandes rubros: el rubro automotriz, el rubro de consumo masivo de industria y el rubro de la industria química, petroquímica y el petróleo. Estas últimas 2 no han sido tan afectadas, o sea, química, petroquímica y petróleo, más allá de la crisis del petróleo, están trabajando. Consumo masivo de industria está trabajando, en algún caso hasta con lo que es el retail, con algún incremento de volúmenes al principio, lo que es la industria con una baja clara de volumen, pero ponerle entre un 50 y 60%. Y la industria automotriz, que nosotros somos especialistas o estamos muy concentrados en el nicho de repuestos, digamos, de todo lo que es los servicios de postventa, de reparación de autos, digamos, y de administración y entrega de repuestos de autos, sí se cayó. O sea, no se cayó tanto como las terminales, que es que no, digamos, no produjeron nada, pero sí se cayó. Te diría que casi a cero. Así que ahí sí lo sufrimos. ¿Y cómo le estamos haciendo frente? Valorando que sin colaboradores no hay crecimiento, que nuestros colaboradores están altamente capacitados y son una parte fundamental en el desarrollo de la compañía, y que este no es momento para hacer el ajuste o para buscar ahorros en los lados que no corresponden. Así que nosotros tenemos unos 200 y pico de personas de plantilla licenciadas en la casa, a las cuales le estamos manteniendo el nivel de salario de bolsillo. Firmamos un acuerdo con el gremio, con el sindicato, para aplicar un modelo de suspensión
donde básicamente se le sostiene, te diría, el 90 y pico por ciento del salario de bolsillo al trabajador, casi que el trabajador no tiene ninguna pérdida de sus ingresos, y sí la compañía tiene un ahorro en el tema de pago de impuestos, para simplificar el lenguaje. Así que eso nos representa una reducción del orden del 20%, más o menos 25%, de esas personas que están en la casa. Y no implica ninguna baja de salario para el trabajador. Y bueno, y así estamos, soportándola desde la rentabilidad de la compañía y de que seguramente va a ser un año de resultado complicado, pero bueno, la visión de negocios no se ajusta a 4, 5, 6 meses, un año, digamos. Nuestra visión de negocios es mucho más de mediano a largo plazo. Hernán, con todas estas responsabilidades sobre tus hombros, ¿cómo le encuentras el tiempo o qué es lo que te ha impulsado a tener responsabilidades a nivel gremial, ¿no? Que obviamente es tiempo que le quitas a tu propio negocio en pro de atender otros asuntos que afectan al gremio. Contanos un poquito qué es lo que te inspira o quién te ha inspirado a seguir este camino. Lo primero que tengo que decirte es que, a ver, uno puede hacer estas cosas cuando la tarea difícil o compleja está bien cubierta, digamos. En el caso de Celsur, el gerente general, el número 1 de la compañía es Marcelo, quien es el que está en el día a día y en la trinchera y con un equipo de profesionales muy grande. Nosotros tenemos un equipo de alta dirección entre directores y gerentes de división muy bueno, de gente que nos conocemos de hace muchísimos años, que jugamos de memoria muchos partidos y que son profesionales excelentes, con lo cual creo que ese es un poco el camino, ¿no? O sea, separarse del día a día. Yo me ocupo de la función más comercial y junto con Marcelo de la estrategia de la compañía. Lo cual es compatible con la función de cámara, ¿está bien? O sea, el área comercial, de relacionamiento y la estrategia hacen a partes comunes dentro de la cámara. Pero independientemente de eso, voy al inicio de la charla, digamos. Lo hago porque me gusta. O sea, a mí no me pesa. O sea, por supuesto que tenés verdes y maduras y que tenés algún momento ingrato y también tenés muchos momentos de placer. Pero yo lo hago porque me gusta. Tuve la posibilidad desde muy joven de interactuar con empresarios argentinos del más alto nivel, de la más alta calidad humana, que al principio los mirabas desde una silla dando una charla, que después lo pudiste ver en una reunión donde ya estabas sentado en la mesa, que después un día pudiste ir a comer con ellos, y que después un día empezaste a hablar casi de igual a igual, de grandes empresas argentinas, no sé, Jorge López, uno de los dueños de Andriani, Lito Aguirre de Cruz del Sur, te estoy nombrando empresas muy grandes en Argentina. Seguramente voy a ser ingrato, digamos, toda mi experiencia con la familia Román, uno va aprendiendo, digamos, vas captando cosas, y después también tenés una parte de lo que te decía, ¿no? De que es lo que a mí me gusta y de que es una parte que me sale más natural que otra, me sale mucho más esto, o tratar de unificar posiciones o encontrar puntos de acuerdo o buscar siempre una salida superadora a un conflicto, me sale más que por ahí ponerme a hacer cuentas para costear una operación o para hacer una cotización. Entonces, bueno, me gusta más y me sale más por ahí. Muy bien. Solo para entender, en muchos otros países de Latinoamérica nos encontramos con una gremial de logística por país. Calog en Uruguay, bueno, Vitac, tenemos en distintos. En Argentina, dos, y en las dos estuviste, ¿no? Una Arlog y otra Cedol.
una de operadores, otra, sí, es el breve resumen, como más de profesionales de la logística. Pero contanos bien, ¿cuáles son las diferencias para que la audiencia entienda entre Arlog y lo que es Sedol? Cuando lo explique es muy claro, digamos. Arlog se ocupa de la logística a nivel de profesional, de la logística a nivel temática, a nivel actividad, en términos de como lo que podría ser, o lo que es más parecido a un colegio de abogados, o a un centro de ingenieros, o sea, donde todos los actores profesionales de la actividad tienen un lugar para aprender, para entender lo que está pasando en el mundo, para entender lo que está pasando en la Argentina, y para compartir experiencias y para generar propuestas y para opinar. Pero es una institución donde no importa el cargo o la compañía que vos tenés detrás, sino importa la persona. ¿Ok? Yo soy socio de Arlog desde hace 20 años, o sí, 20 y pico de años, y, digamos, y mantengo mi mismo número de socios habiendo pasado por 5 compañías distintas. Y siempre fui subiendo en la estructura de administración o de liderazgo dentro de Arlog hasta llegar a ser presidente. Pero no porque pertenecía a tal o cual compañía, ¿ok? Sino porque era Hernán Sánchez, que vieron, tuve la suerte de que los miembros de Arlog me pidieron o me eligieron para que los represente durante un periodo X al frente de la institución. Sedol es una cámara empresaria. Sedol representa y agrupa a empresas. Es una actividad totalmente distinta. Los intereses son comunes con Arlog en gran parte, pero también tiene una faceta de defensa del sector a nivel empresario, digamos, a nivel de que nuestras compañías son una parte muy importante de la vida económica de la Argentina y que requieren de interacción con el gobierno, con las políticas públicas, con la infraestructura, o sea, con un montón de cuestiones mucho más concretas y mucho más, te diría, complejas, porque hay intereses. Entonces, son cuestiones totalmente distintas. Arlog va más por lo, sí que no es tan así, pero para súper simplificarlo, mucho más por la teoría y las estadísticas y la capacitación, y Sedol va en la otra punta de vuelta. Está mal súper simplificarlo, también va por la defensa del sector, por mostrar lo importante del sector y por lograr que el sector sea sustentable y cada vez más fuerte y más grande. Hernán, me ha quedado sumamente claro, ha sido muy linda toda la conversación contigo. Déjanos un mensaje final para amigos que te estén escuchando o otros apasionados por la logística y el comercio exterior. Es muy difícil separarse de la coyuntura, con lo cual el mensaje va a arrancar por ahí. Todo pasa. Tenemos que motivarnos y encontrar siempre una luz al final del túnel. La logística en esto es central. Nuestra actividad para pasar esta pandemia es central. Tenemos que estar mucho más creativos que nunca para aportar nuestro granito de arena al resto de la sociedad de la cual nosotros somos parte y que nos necesita más que nunca. Así que el primer mensaje pasa por ahí, por estar motivados y concentrados y hacer un esfuerzo por todos los días encontrar cómo mejorar nuestra actividad en este proceso. Y un poco saliéndome de la coyuntura, decirles que si lo viven como lo vivo yo, tenemos la chance de trabajar en una actividad que todo el tiempo nos permite, con un dinamismo, con una dinámica que todo el tiempo nos pone desafíos, que todo el tiempo nos mueve la agenda, que todo el tiempo nos hace que nos ayornemos a nuevas tecnologías, a nuevas formas de hacerlo, que cambia permanentemente. O sea, es muy divertido trabajar en logística. Todo el tiempo tenés que estar estudiando, todo el tiempo tenés que estar capacitándote, todo el tiempo. O sea que nuestro país, Argentina sobre todo el tiempo te requiere customizaciones y solucionar problemas y entender cómo vas a
corregir algo, y eso te mantiene vivo y te mantiene joven. Así que yo soy un agradecido de haberme desarrollado en esta actividad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas, Hernán. Bueno, muchas gracias, Mario. Un placer. La pasé muy bien, se pasó el tiempo rápido, así que a disposición para lo que necesites. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.